Muy buenas tardes, queridos hermanos y amigos que nos visitan. Vamos a dedicar un tiempo especial a la reflexión de la palabra de Dios, a la meditación de las Escrituras, y como escucharon, estamos meditando en la enseñanza del Evangelio según San Marcos, un evangelio escrito por un joven que tuvo contacto con el apóstol Pedro, Juan Marcos, y que por esa influencia petrina, el Evangelio de Marcos es reconocido como un documento inspirado y que forma parte del canon. Por otra parte, Juan Marcos, o el Evangelio de Marcos, se dirige a una comunidad puramente griega. Por eso Marcos tiene que explicar muchas tradiciones, ritos y costumbres hebreas, ya que la comunidad a la cual fue dirigido este evangelio era una comunidad griega y romana a la vez. En ese sentido también me gustaría mencionar que Marcos es el evangelio que más pinceladas de ternura y de humanidad nos da sobre nuestro Señor Jesucristo. Y estamos examinando el capítulo 9, una sección importante y en el versículo 42 tenemos una advertencia para no poner tropiezo al pueblo de Cristo. Este pasaje por naturaleza es una advertencia para que ni usted ni yo le pongamos lazo o estorbo a alguna persona que crea en Jesús de Nazaret. Una advertencia para no poner tropiezo al pueblo de Cristo. Los discípulos, en el capítulo 9 de Marcos, han manifestado inmadurez extrema. Y eso es triste porque ellos serán los ministros que han de comunicar el mensaje del reino a las generaciones futuras. Una vez que el Cristo muere en la cruz, resucite de entre los muertos y ascienda al trono a la diestra del Padre, los que se quedan en este mundo son los 12. Y desde una perspectiva fatalista diríamos, qué triste que estos 12 apóstoles sean tan inmaduros, como ya lo leímos anteriormente, luchando por quién sería el mayor, o en el caso de Juan, prohibiéndole a los nuevos conversos servir a Cristo. Ellos estaban siendo de tropiezo. Sin embargo, Cristo les quiere dar una advertencia para que no vuelvan a ponerle tropiezo a nadie que profese una fe en el Mesías. Seguramente usted y yo, en nuestro recorrido cristiano, hemos sido de tropiezo para alguien. Seguramente hoy alguien sigue siendo de tropiezo para otros. O probablemente usted ha sido víctima de que le pongan tropiezo. Pues Jesús tiene mucho que decirnos y Marcos 9:42 dice: cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino de asno al cuello y se le arrojase en el mar. Una advertencia interesante, porque si leemos el Evangelio de Marcos, en el capítulo 9 sobre todo, sí recordarán ustedes que en el versículo 33, los 12 apóstoles tenían una concepción equivocada de lo que significa ser un servidor en el reino de Cristo. Ellos pensaban que ser un apóstol significaba tener un rango alto e importante. Y en el versículo 33, Marcos nos dice: y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa, que era la casa probablemente de Pedro, les preguntó: ¿qué disputan entre ustedes en el camino? Mas ellos callaron como aquel que no quiere responder porque sabe que hace mal, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el más grande de entre ellos.
De manera que entre los apóstoles y en su inmadurez, ellos le daban valía a aquellas personas que tenían un rango o jerarquía en el reino. Y Cristo les dice: ustedes están muy equivocados. Los reyes de las naciones se enseñorean y ejercen dominio sobre los que están a su cuidado, mas en mi reino no debe ser así. Vean el versículo 35. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, sea el postrero de todos y el servidor de todos, poniendo el ejemplo del ser de Dios. Dios gobierna a la humanidad sirviéndole. Cristo gobierna a los suyos, cuidando de ellos, dándose por ellos, convirtiéndose incluso en un sirviente a la manera de un esclavo que lava los pies a los demás. Y en eso radica la grandeza de un servidor. Y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos, y tomándole en los brazos, aquí está una pincelada de su ternura y de su humanidad para con un niño, les dijo: el que reciba en mi nombre a un niño como este, y obviamente ya no se está refiriendo al niño, sino que a partir de la realidad de un niño, está destacando cualidades en sus futuros discípulos: humildad, confianza, cierta inocencia, falta de malicia. Cualquiera que recibe en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Así que si deben estar preocupados por la grandeza de los que sirven, deberían entender que la grandeza consiste en ser como un niño, en ser humilde, en ser una persona que carece de malicia. Enseguida, en el verso 38, el apóstol Juan, considerado por nosotros como el apóstol del amor, y quien escribe el Evangelio, las cartas y el Apocalipsis con un énfasis sobre el amor, y sobre quien nosotros sabemos hay una gran madurez, en esta etapa de su apostolado, él era un apóstol inmaduro y con dificultades para poder crecer como ministro. Y dice el versículo 38, Juan le respondió diciendo: bueno, maestro, creo que te estamos entendiendo bien, pero fíjate que hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, cosa que nosotros no pudimos con el joven, ¿sí lo recuerdan? No tuvimos la capacidad de hacerlo. Pero no te preocupes, Señor, porque se lo hemos prohibido. ¿Por qué? Porque no camina con nosotros, porque no es parte de los 12. Este personaje desconocido que estaba sacando o echando fuera demonios en el nombre de Jesús, no sabemos quién era. Lo que sí sabemos, por el versículo 42, es que era un pequeñito que creía ¿en quién? En Jesús. Y los apóstoles le estaban siendo de tropiezo. Una advertencia para no poner tropiezo al pueblo de Cristo, y en primer lugar vamos a destacar, número 1, una advertencia dirigida principalmente a los ministros de Cristo. Esta advertencia va dirigida a todos los cristianos, ¿estamos de acuerdo? Pero principalmente esta advertencia se dirige a aquellos que le están sirviendo a Jesús en un ministerio. Llámese pastor, llámese diácono, llámese encargado de alabanza, llámese encargado de la dirección, llámese el encargado del coro, llámese como se llame ese siervo. La advertencia es para los que sirven a Jesús y que se supone que naturalmente, con su carácter y sus acciones y decisiones, deberían de manifestar a Jesucristo para no serle de tropiezo a nadie. Se intuye por naturaleza que los que están al frente sirviendo deberíamos evitar ser de tropiezo. Pero lamentablemente muchos de los que servimos estamos en la misma condición que los 12, queriendo servir y con nuestro carácter y actitudes ser de tropiezo para otros. Ay del mundo por los tropiezos. Es más, es imposible que no vengan los tropiezos. Mas ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Mejor le sería que le atasen una piedra de molino de asno
que pesa como 1,5 toneladas, y lo hundan en lo profundo del mar. Ustedes que sirven al Señor conmigo, pregúntese, ¿mi servicio al Señor lo hago como un niño? ¿Lo hago como Jesús de Nazaret? ¿O soy de tropiezo a los que le sirvo? Porque Dios quiere hablarnos hoy, hermanos. Una advertencia dirigida principalmente a los ministros de Cristo. Vamos a ver 2 aspectos, al menos en este contexto. Inciso A, ellos estaban siendo de tropiezo a este pequeñito, a este nuevo creyente. ¿Por qué? Porque lo estaban considerando menos por no ser parte del grupo ministerial. Él no es parte de los 12 y nosotros le hemos prohibido que sirva a Jesús. Jesús les dijo, no se lo prohíban. Y muchas veces los que servimos tenemos aires de grandeza y empezamos a menospreciar a los que no sirven en un ministerio. Es que él no es pastor, es que él no es diácono, es que él no sabe de música. Empezamos a tener una actitud que es un tropiezo, es tenderle un lazo a una persona que con buenas intenciones, y ustedes saben que cuando una persona se convierte a Jesucristo, ¿cómo llega a la iglesia? Con inocencia, confiando ¿en quién? En todos y sobre todo ¿en quiénes? En los que sirven en algún ministerio. Y a veces una persona quiere servir y algún ministro inmaduro y dominado por su pecado, influenciado por actitudes satánicas, le dice, no lo hagas, tú no puedes servir a Dios, no estás capacitado. Y a veces en cuestiones que son meramente secundarias, hermanos. Y ese es un tropiezo grave desde la perspectiva de Jesús de Nazaret. Entonces, al considerarlo menos, por no ser parte de los 12, ellos estaban siendo de tropiezo a este varón, a este pequeñito de Cristo. De hecho, en el verso 38, la expresión que dice se lo prohibimos, en el texto griego se puede traducir como le hemos estorbado, le hemos puesto una barrera para que ya no avance. Y me temo que nosotros tenemos testimonios variados de cómo muchos pequeñitos han querido servir al Señor y muchos ministros, por menospreciarlo, lo han frenado y le han estorbado. Ese es un pecado muy grave delante de Jesús. Pero el inciso B nos indica que estos ministros, los 12 apóstoles, estaban siendo de tropiezo al prohibirles servir en el nombre de Jesús. Ellos pensaban que ser apóstol o ser ministro de Cristo les daba autoridad. Y pregunto yo, ¿los ministros tienen autoridad? Claro que sí. Tenemos autoridad para cuidar. Tenemos autoridad ¿para qué? Para enseñar, redarguir, corregir, instruir. Tenemos autoridad para amar, como dice Pablo, la autoridad que nos ha sido dada para edificación y no para destrucción. Pero nosotros no tenemos la autoridad para prohibirle a una persona que sirva a Cristo Jesús. Sin embargo, hay ministros que tienen esa concepción. Yo soy el pastor y yo digo quién va a servir y quién no va a servir. Entonces, ¿quién es la cabeza? ¿Cristo o el pastor? Tenemos una concepción equivocada y estamos siendo de tropiezo a muchas personas. Veamos algunos ejemplos en la Biblia. Primero tenemos aquí este vivo ejemplo del apóstol Juan, el apóstol del amor. Y en la tercera carta de Juan, hace 8 días, les mostraba otro ejemplo. Tercera carta de Juan, versículo 9. Yo, el apóstol Juan, que ya está maduro, ya es un anciano, que ha cambiado su perspectiva, yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes es un ministro, un líder en la iglesia, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos. O sea, Juan se está viendo a sí mismo o no. Años atrás, yo así era. Pero Juan ahora condena lo que él mismo practicó. Al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros.
Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se lo prohíbe, y los expulsa de la iglesia. No tenemos esa autoridad. Y me dirijo a los que sirven a Dios en un ministerio hoy, en esta iglesia. Tenga cuidado de que sus palabras, sus actitudes, sus decisiones no sean de tropiezo para nadie, porque muchas personas se van a ver muy afectadas por cuestiones muy sencillas que tienen que ver con nuestro liderazgo y nuestra autoridad como ministros. Punto número 2. Si ven Marcos 9, por favor, se darán cuenta que hay una expresión interesante en el verso 42. Cualquiera que haga tropezar, esta expresión que haga tropezar significa cualquiera que le tienda lazo, cualquiera que escandalice a uno de estos pequeñitos, y sobre todo se está refiriendo a personas nuevas, personas que tienen intención de servir, de sacrificarse por Jesús. Y dice después que creen en mí, el aspecto de la fe. Número 2, es una advertencia para todo aquel que estorba la fe de los nuevos creyentes. Los nuevos creyentes son personas de fe en Cristo, son niños en Cristo. Y da mucha tristeza que los más viejos en Cristo sean quienes los conducen para que ellos fracasen en su desarrollo de fe. Eso es un pecado muy grave. Un mero ejemplo: usar nuestra libertad cristiana para hacer de tropiezo a los nuevos creyentes. Vamos a poner algunos ejemplos que encontramos en la Biblia sobre estos aspectos. Romanos 14, por favor. El apóstol Pablo trata el asunto de los nuevos creyentes y dice lo siguiente: recibid al débil en la fe. O sea, los pequeñitos que creen en mí, aquellos que aún no tienen una fe desarrollada, madura, aquellos hermanos nuevos que probablemente aún están aprendiendo. Dice Pablo, recíbanlo, pero no para contender sobre opiniones. Ejemplo: en aquella época, los nuevos creyentes que llegaban a las iglesias apostólicas, ellos pensaban en su fe sincera, en su fe precaria, que tomar vino era un pecado, o que comer ciertos alimentos como el cerdo era pecado, porque algunos venían de un contexto pagano, otros venían de un contexto judaizante, pero habían creído en Jesús, sin embargo eran débiles en la fe. Y los más maduros en la fe los recibían para contender con ellos y tratarlos de ignorantes, para decirles: ustedes van aprendiendo, pero tomar vino no es ningún pecado. Y se tomaban tal vez la copa enfrente de ellos. Ustedes son nuevecitos, ustedes tienen muchos conflictos doctrinales, pero comer cerdo o mariscos no es ningún pecado. Y tenía razón, y enfrente de ellos comía. De manera que estaba colocando a esta persona un tropiezo gravísimo. Vean por favor el versículo 3. Con respecto a nuestra libertad para ingerir alimentos, bebidas, etc., Pablo dice: así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, todos juntos, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Dejemos de discutir sobre las opiniones secundarias, cuestiones que, si bien son una verdad, en el momento van a ser probablemente un tropiezo si no sabemos abordar. Dice el versículo 14: yo sé y confío en el Señor Jesús, y él tiene una fe madura, Pablo, que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, como un nuevo creyente, para él lo es. A ver, hermanos, pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, si lo pones triste por este asunto, si lo afliges, le eres tropiezo, entonces ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió.
Es un mero ejemplo de cómo podemos ser tropiezo a un nuevo creyente. Sigamos leyendo. No sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Somos de tropiezo también, hermanos, en la fe de muchos, cuando no controlamos nuestra lengua. Santiago dice: hermanos, no se hagan maestros muchos de ustedes, sabiendo que recibirán mayor juicio, porque muchos de nosotros ofendemos muchas veces, y hablando de nuestra lengua. Llegan personas nuevas en la fe y empezamos a hablarle de los defectos de nuestro hermano, de los defectos de nuestra hermana, de los defectos de los ministros, y pensamos que eso es algo bueno, pero es una actitud diabólica y estamos sembrando cizaña en el corazón de los nuevos creyentes. Y es grave, hermanos, esto es muy grave. Veamos otro pasaje, por favor, 1 Corintios 8. Regularmente diríamos que ser de tropiezo a otros, sobre todo a los nuevos creyentes, es un signo de inmadurez en los que se profesan creyentes maduros. Y la inmadurez obviamente siempre se va a definir como falta de conformidad al amor, porque un cristiano de años puede tener mucho conocimiento, conocer las doctrinas, conocer el protocolo cristiano, pero si está carente de amor es inmaduro. Y Pablo dice así, en el versículo 1: en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. ¿Qué es un ídolo, hermanos? El nuevo creyente diría: el ídolo es un demonio. El ídolo nos va a afectar. Quita esa imagen de ahí porque se va a maldecir la casa. No te comas esos tamales porque fueron sacrificados a un santito. Esa podría ser la perspectiva de un nuevo creyente, ¿sí o no? Sí, probablemente. Los que tenemos conocimiento diríamos: el ídolo nada es. El ídolo es aire. No es nada. Tienen ojos, pero no ven. O sea, como fenómeno cultural, ¿qué es el ídolo? Una deidad, como fenómeno cultural. Pero como realidad trascendental, el ídolo no es nada, es aire. Y entonces el problema era en la iglesia de los Corintios, que los hermanos maduros que tenían conocimiento y decían: el ídolo no es nada, veían que estaba la fiesta patronal, vamos a llamarle así, donde le sacrificaban animalitos a ciertas divinidades, a ciertos ídolos griegos, y la carne que sobraba de esas festividades, pues las apañaban los carniceros y al otro día las tenían en su vitrina, ¿verdad? Los hermanos que tenían conocimiento, como decían, el ídolo no es nada, ¿qué hacían? Iban y compraban esa carne. ¿Tenían razón o no? Pues sí, pero no tenían razón en el hecho de que no estaban considerando a los hermanos débiles que los veían comprar esa carne. Y esos hermanos débiles decían: el hermano está pecando, el hermano le está fallando a Cristo. Y era mi pastor, tal vez, era mi líder de alabanza, era el diácono de la iglesia. Pero este hermano que tiene conocimiento lo hacía al decir: yo sé que esto no es pecado y le pesa a quien le pese, yo voy a usar mi libertad. Sí, pero está pecando en contra del amor y está haciendo de tropiezo. Dice el versículo 1: el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Vean el capítulo 10, por favor, versículo 32. Pablo concluye diciendo, 10:32: no seas tropiezo ni a los judíos. O sea, el judío venía a la fe, se venía acercando y no comía ciertos alimentos, guardaba el Sabbat. No le sean tropiezo al judío, ni a los gentiles que vienen de una concepción pagana, ni a la iglesia de Dios. ¿Le está estorbando usted en la fe a alguna persona?
A veces una relación ilícita, la cual hemos aceptado en nuestra mente y sabemos que está mal, es un mal testimonio para los nuevos creyentes. A veces una práctica que parece legítima está dañando la conciencia de otros, y para Cristo eso es muy grave, hermanos. Número 3, ya vamos terminando. ¿Se acuerdan lo que dijo Jesús? Mejor te es que alguien te ate una piedra de molino de asno. La Reina Valera creo que no incluye asno, pero el texto griego sí. Había diferentes piedras de molino, estamos en Marcos 9:42. Las piedras que usaban los hombres para moler, o en donde se utilizaban hombres para moler, pesaban unos 700 kilos más o menos, pesadita, ¿no? Pero la que usaban los asnos, los cuales estaban caminando constantemente para moler el trigo, o los diferentes granos, pesaban más o menos 1,5 toneladas. Y los romanos usaban esta práctica de sentencia de muerte, colgarle una piedra de molino de asno a un criminal, solamente en los casos en los cuales el criminal acababa con la vida de su padre o la vida de su madre. O sea, es un pecado muy grave, ¿o no? Y este acto o esta sentencia de muerte se le daba a los criminales en diferentes situaciones, pero era muy popular que esto se lo hicieran a un varón o a una mujer que hubiese acabado con la vida de sus papás, lo cual es muy grave, obviamente. Pero para Cristo es tan grave el asunto de poner tropiezo, que vean que en el capítulo 9, verso 42, Él dice: mejor le fuera si le atase una piedra de molino al cuello y se le arrojase en el mar. Número 3. Esta es una advertencia ante la gravedad de hacer tropezar a los pequeños de Cristo. No es cualquier cosa. Para Dios es cosa grave que le seamos de tropiezo a una persona nueva en la fe. El Señor no está diciendo que usted se quite la vida mejor, ¿verdad? Está usando una expresión figurada para que usted pueda entender la relevancia de la gravedad del asunto. Que mejor te sería que te sentencien los romanos y te ahoguen en lo profundo del mar, a que sigas siendo de tropiezo a un pequeñito de Jesús. Bien, ahora vamos a la parte final. Probablemente usted no está haciendo de tropiezo a nadie, pero probablemente usted ha fallado constantemente en su fe, se ha estancado por culpa de otros. Tal vez usted dice: es que me han puesto tropiezo constantemente los hermanos, sobre todo los que sirven, los que se ostentan como los más maduros en la fe, y estoy desanimado, ya no quiero servir a Dios, ya no quiero saber nada de la iglesia, de la palabra, porque me han sido de tropiezo. Bueno, lo que diríamos es que probablemente tiene razón, pero diríamos también que no es una justificante que nos sean de tropiezo, porque la Escritura de antemano nos dice que nos soportemos los unos a los otros, que debemos poner los ojos en Jesús, y, número 4, debemos preguntarnos, ¿cuál debe ser nuestra actitud hacia aquellos hermanos que nos han hecho tropezar? Porque sin duda alguna esto lo vamos a vivir, nos van a poner tropiezo, nos van a fallar. Pero ¿cuál debe ser mi actitud? ¿La de victimizarme y decir cómo me han lastimado todos, cómo los astros han alineado el karma, el destino para ponerme tropiezo? Pues no, uno tiene que tomar las cosas con madurez, con seriedad, con amor. Y Lucas 17, que es el pasaje paralelo, nos dice lo siguiente: verso 1. Dijo Jesús a sus discípulos: imposible es que no vengan tropiezos, ¿verdad que sí? Eso es imposible, eso va a pasar. Mas ay de aquel por quien vienen. El ay es una expresión profética de dolor y de maldición. Ay de aquel por quien vienen. Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Mirad por vosotros mismos.
Si tu hermano pecare contra ti, en el contexto, ¿qué significa eso? Si tu hermano te pone tropiezo, repréndele y si se arrepintiere, ¿qué dice? Perdónalo. Hay un problema muy grande en el mundo cristiano hoy, que cuando alguien nos pone tropiezo, nos indignamos tanto que ni siquiera estamos dispuestos ¿a qué? A perdonar o acercarnos más a esa persona. Pero ¿sabe algo? Con esa actitud de no querer perdonar, de no querer restaurar y resolver lo que le han hecho a usted, usted le está haciendo de tropiezo a otros hermanos y está extendiendo una raíz de amargura con todo el pueblo de Cristo. En esa victimización en la cual usted dice, me han fallado, me han puesto tropiezo y no quiero perdonar porque no van a cambiar, usted está actuando de manera anticristiana y le está haciendo de tropiezo a los que le ven a usted decir eso, a los que le ven a usted sin tener la iniciativa para perdonar. Y dice el versículo 3, perdónale. 4, sí, pero no cambia, constantemente me pone tropiezo. ¿Qué dice el verso? Y si 7 veces al día pecare contra ti, que es una expresión numérica, simbólica, si siempre está pecando y no cambia el hermano, ¿qué dice? Si 7 veces al día volviera a ti diciendo, me arrepiento, ¿qué dice el texto? Perdónale. Bueno, alguien dirá, ¿y si no viene a mí y no me pide perdón? ¿Qué dice el texto? Se los voy a citar. Oísteis que fue dicho, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo les digo que cualquiera que se enoja contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que le diga fatuo a su hermano será llevado al concilio de los ancianos para ser juzgado. Y cualquiera que le diga raca, que es una expresión grosera, será expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si vienes el domingo a alabar a Dios, bueno, no dice así, ¿verdad? Pero lo vamos a parafrasear, y cantas muy bonito, das tu ofrenda, predicas la palabra o haces cualquier cosa como ofrenda a Dios delante de su altar, que no es este evidentemente, y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, que dice, ora para que el hermano venga y se humille. No, dice, anda, deja ahí tu ofrenda en el altar, deja de cantar tantito, deja de enseñar un momento, deja de ofrendarle a Dios tu alabanza, tu adoración, y ve y reconcíliate con tu hermano. Ponte de acuerdo con tu adversario entre tanto que estás en esta vida, en este camino. No sea que el adversario te entregue al alguacil y el alguacil te meta en el calabozo y no salgas de allí. Hoy tenemos que pedir perdón y muchos tenemos que aprender a perdonar, porque es imposible que no vengan los tropiezos, hermanos. Mas hay de aquel hermano por quien vienen, y mucho peor si no está dispuesto a perdonar o a pedir perdón. Porque si amas a los que te aman, ¿qué dijo Jesús? ¿Qué haces de más? ¿No hacen así también los hipócritas, los escribas y fariseos? Porque si no le perdonan a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre que está en los cielos perdonará sus ofensas. Así que todas las cosas que ustedes quieran que los hombres hagan con ustedes, así hagan también con ellos, porque en esto se resume la ley y los profetas. Hagamos una oración. Gracias, Padre, por tu hermosa palabra. Quebranta nuestro corazón. Exhórtanos, repréndenos, Padre, y permítenos tener la humildad para pedirle perdón a los que les hemos sido de tropiezo. Y permítenos la gracia para también estar dispuestos a perdonar y a madurar. Que toda esta hermosa iglesia y las personas que han escuchado tu palabra entiendan que tú eres un Dios de amor y de perdón, y que en Cristo tú estás perdonando los pecados de la humanidad, Señor. Y que nosotros debemos vivir como es digno del Evangelio, perdonando a los que nos ofenden. Ayúdanos, Señor, a madurar y a no cometer acciones de tropiezo para los demás. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús.
Amén.